Vamos a continuar leyendo el libro de Hechos del capítulo 9, del versículo 1 al 25, en donde nos habla de la conversión de Saulo. Mientras Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces vamos a leer la descripción a partir de esto, del capítulo 9. Saulo, después llamado Pablo, tenía un compromiso tan intenso con su fe que comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo, o sea, los seguidores del camino. ¿Por qué? ¿Por qué querrían los judíos de Jerusalén perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? Hay varias posibilidades. Para arrestar a los cristianos que habían escapado de la persecución en Jerusalén, para evitar que el cristianismo fuera difundido en otras ciudades imponentes. 3. Para evitar que los cristianos causaran problemas en Roma. O para unificar las facciones del judaísmo por medio de un enemigo en común. O 5. Para que Saulo pudiera proveerse a sí mismo y fortalecer su reputación como fariseo dedicado a la ley. Mientras Saulo iba en camino a Damasco para arrestar a los cristianos, Cristo resucitado lo confrontó y lo puso cara a cara con la verdad de la buena noticia. A veces Dios se presenta en la vida de las personas de manera espectacular y otras veces más tranquilamente. Tenga cuidado con aquellos que insisten en que usted necesita tener cierto tipo de experiencia en su conversión. La manera correcta de llegar a creer en Jesús es aquella que Dios decida utilizar para que crea en él. Damasco era una importante ciudad comercial ubicada a unos 280 kilómetros del nororiente de Jerusalén, en la provincia romana de Siria. Había varias rutas comerciales que conectaban a Damasco con otras ciudades del Imperio Romano. Posiblemente Saulo pensó que si eliminaba el cristianismo en Damasco, evitaría su expansión a otras regiones. Saulo no tuvo una visión,
sino que vio a Cristo resucitado en persona. Saulo reconoció a Jesús como Señor, confesó su propio pecado, entregó su vida a Cristo y decidió obedecerlo, encontrarse personalmente con Jesucristo es transformativo y conduce a una nueva vida junto con él. Saulo pensaba que estaba persiguiendo a herejes, pero en realidad perseguía a Jesús mismo. Hoy en día, cualquiera que persiga a los creyentes también es culpable de perseguir a Jesús, porque los creyentes son el cuerpo de Cristo en la tierra. Ese hombre, no, Señor, es imposible. Él nunca podría llegar a ser cristiano. Estamos leyendo la descripción del versículo 13 en donde Ananías le dice, pero Señor, ¿no? Ese hombre, no, eso es imposible. Aquí dice, ese hombre, no, eso es imposible. Él nunca podría llegar a ser cristiano. En otras palabras, eso fue lo que dijo Ananías cuando Dios le mencionó Saulo. Después de todo, Saulo perseguía despiadadamente a los creyentes. A pesar de lo que sentía, Ananías obedeció a Dios y atendió a Saulo. No debemos limitar a Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Debemos obedecer y seguir la dirección de Dios, aunque nos lleve a lidiar con personas difíciles y a lugares incómodos. La descripción del versículo 15 en donde dice, y el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento. Dice, la fe en Cristo, además de brindar grandes bendiciones, también puede traer gran sufrimiento. Pablo sufriría a causa de su fe. Eso lo vamos a ver en Corintios del 11, del 23 al 27. Dios nos llama a que le seamos fieles, no a vivir cómodamente. Él promete estar con nosotros durante los tiempos de sufrimiento y dificultad. Dios no promete evitar que los Dios no promete evitar que los experimentemos. Yo no sé, cuando, por ejemplo, yo te voy a contar que cuando yo conocí a Cristo, ¿no? Desgraciadamente no fui muy bien vista por mucha de mi familia o amigas y hay mucha gente que se ha alejado cuando yo les hablo de Dios, les hablo del Señor, les hablo de la Biblia, ¿no? Dicen, ay, tú otra vez. Pero, ¿sabes qué? Aquí Dios me ha permitido ver que finalmente Dios nos va a llevar a que nosotros les hablemos a personas que no sabemos, pero que Él ya tiene dispuestas. Y esto fue lo que hizo con Saulo. Envió a Ananías para que le hablara a Saulo. Y vamos a seguir leyendo al versículo 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Leamos la descripción. Tal y como había sido instruido, Ananías fue a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo saludó diciendo, hermano Saulo. Ananías estaba temeroso de este encuentro, ya que Saulo había llegado a Damasco para arrestar a los creyentes y llevarlos presos a Jerusalén. Sin embargo, siendo obediente al Espíritu Santo, los saludó con cariño. No siempre es fácil amar a otros, sobre todo si les tenemos miedo o desconocemos sus intenciones. No obstante, debemos obedecer el mandato de Jesús e imitar el ejemplo de Ananías, aceptando a los demás creyentes amablemente. Y hay otra descripción de estos versículos. El libro de Hechos no menciona ningún derramamiento especial del Espíritu Santo sobre Saulo, pero la transformación de su vida y las cosas que hizo después de su conversión
dan un fuerte testimonio de la presencia y el poder del Espíritu Santo en él. Evidentemente, Saulo había sido llenado del Espíritu Santo cuando recibió la vista y fue bautizado. Ay, Saulo, y bueno, dice, para más información sobre el derramamiento del Espíritu Santo podemos ver la nota del 8 del 15 al 17. Creo que pues aquí vamos a seguir mejor leyendo a Saulo en Damasco y Jerusalén. Sí, vamos a llegar hasta el capítulo 25, no sé. Dice Hechos del 9 del 1 al 25. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. ¡Ay, qué emocionante! Y aquí, hasta aquí vamos a leer hoy. Aquí dice, vamos a seguir leyendo. En la descripción, inmediatamente después de recobrar la vista y pasar un tiempo con los creyentes en Damasco, Saulo fue a la sinagoga para hablarles a los judíos acerca de Jesucristo. Algunos cristianos les aconsejaron a los nuevos creyentes que esperen hasta que estén debidamente cimentados en su fe para compartir con otros la buena noticia. Saulo pasó tiempo con otros creyentes para aprender más acerca de Jesús antes de iniciar su ministerio mundial, pero no esperó para testificar de Jesús. No deberíamos encargarnos de un ministerio sin la debida preparación, pero no tenemos que esperar para hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Los argumentos de Saulo eran poderosos porque era un erudito brillante. Sin embargo, aún más convincente era la transformación de su vida. La gente sabía que lo que Saulo enseñaba era la verdad porque veían la evidencia en su manera de vivir. Es importante que conozca las enseñanzas de la Biblia y cómo defender la fe, pero su manera de vivir debe respaldar sus palabras. Según Gálatas en 1 17 y 18, Pablo salió de Damasco, se fue a región de Arabia, una región desértica justo al suroriente de Damasco, y vivió allí por 3 años. No se sabe si estos 3 años transcurrieron entre los versículos 22 y 23 o entre 25 y 26. Algunos comentaristas dicen que la frase poco tiempo después podría indicar un periodo prolongado. Sugieren que cuando Pablo regresó a Damasco, el gobernador ordenó su arresto. Esto aparece en 2 Corintios del 11:32, para estar en paz con los judíos influyentes. La otra posibilidad es que el escape de Pablo haya sucedido durante la primera visita a Damasco, justo después de su conversión, cuando los fariseos estaban bastante molestos por su conversión. Habría huido a Arabia para pasar un tiempo a solas con Dios y para dar tiempo a que se calmaran los líderes religiosos judíos. Cualquiera que sea la teoría correcta, hubo un periodo de menos de 3 años entre la conversión de Pablo y su viaje a Jerusalén. Pues vamos a dejar hasta aquí literalmente la lectura del día de hoy, que es del libro de Hechos del 9 del 1 al 25. Hoy leímos acerca de la conversión de Saulo de Tarso, en donde utilizó Dios a una persona que perseguía a los cristianos, a las personas que estaban evangelizando, a las personas que estaban hablando de él.
Saulo lo que hacía era un asesino de ellos, ¿no? Él estuvo presente cuando mataron a Esteban y él era un perseguidor de ellos. Y finalmente Dios lo eligió para que él iba a ser la persona por la que iba a llegar a altos funcionarios, a soldados romanos y a personas que él pues ni siquiera hubiera imaginado. Aquí fue Dios el que le dijo a Ananías, o sea, a mí me encanta cómo muchas veces Dios, o sea, nos da instrucciones, nosotros le decimos, pero Señor, ¿cómo? Y Él nos responde. Cuando tú tengas una duda con respecto a algo, pregúntale y de verdad Él te responde. O sea, si tú estás preguntando algo y ese algo se viene una respuesta por medio de pensamiento y así de manera rápida, fugaz, increíble, porque Dios no sabe, sabe en milésimas de segundos, o sea, con una te da la respuesta. Entonces, no vayas a creer que fuiste tú. O sea, muchas veces la gente eso piensa, ¿no? O sea, dice, sí, pues ya lo pensé. O sea, no, tú pregúntale a Dios y Dios te da la respuesta. Digo, aquí, Ananías le decía, pero Señor, o sea, ¿cómo crees? Y Dios le contesta, ve por él. Es mi instrumento, elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Yo realmente, hay veces que leo y digo, ay Señor, yo espero ya haber sufrido lo suficiente para poder amarte como te amo el día de hoy. Por supuesto, todos tenemos pruebas increíbles en nuestra vida, todos tenemos procesos que pasar. Dios nunca desaprovecha el dolor. Si tú en este momento estás pasando por una situación difícil, por una prueba, por lo que sea, no dudes que Dios está contigo, ¿no? Y que finalmente solo es por un poco de tiempo. Dios ya nos ha dado la victoria. Y aquí dice, ¿cuánto debes sufrir por mi nombre? Muchas veces hemos sido repudiados, se han alejado de nosotros, pero a mí Dios me ha mostrado muchas veces que no ha sido por mí, es a Él a quien están despreciando. Y la verdad eso me causa mucho mayor tristeza, pero yo le digo, Dios, yo de verdad te amo con todo el corazón y quiero seguir siendo un instrumento para ti, para llegar a las personas que a lo mejor y en el momento piensan que no sé, que pueden pensar algo malo de mí, que la verdad es que ni quiero pensarlo ni me involucro en eso. Finalmente yo estoy haciendo lo que Dios me está diciendo y yo te quiero decir, cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo y que no te importe lo que digan los demás. Si yo estoy haciendo estos videos y estoy leyendo la Biblia y pues yo lo estoy haciendo porque a mí me gusta leerla, me gusta compartirla y sé que en alguna ocasión Jesse mi hijo me dijo, mamá, es que yo quiero leerla pero no sé cómo. Le dije, pues es que es muy fácil, empieza a leer así y abajo viene una descripción y permite que sea tu Espíritu Santo el que te muestre lo que quiere para ti. Entonces, aquí pues yo siempre trato tratar de jalar algo para mí y aquí veo cómo pues nosotros no tenemos nunca por qué juzgar a quienes Dios quiere elegir, ¿no? Y si Dios te lleva con alguien y tú dices, ay Señor, pero esa persona, o sea, o cómo, por qué, tú no tienes por qué, ¿no? Tú tienes que llegar con toda la gente, que Dios te ponga en el camino enfrente, háblales de Él y permite que sea su espíritu, sea Dios quien les dé esa sabiduría, quien reactive su vida y no seas tú. Y cada una de las personas te va a sorprender porque Dios va a eligiéndonos. Aquí hay algo importante también. Dije, ve porque es mi instrumento elegido. Muchas veces las personas creen que ellos son quienes están eligiendo a Dios y la verdad es que a veces digo, ay no, pobrecitos, porque, ¿sabes? Si tú has sido una persona elegida por Él, wow, siéntete increíble. Yo me siento una mujer elegida por Él, soy su hija amada y Él me eligió. Yo no fui quien y yo no sé qué vio en mí, pero Él me eligió. Así es que si tú crees que Él te eligió, ¿cómo saberlo? Si hay una persona que te está hablando de Él, si hay otra persona que habla, si hay otra persona que viene y te dice de Él y Dios te busca, te busca, te busca, te busca, te busca, es que está siendo elegido. Que se preocupen las personas que nunca escuchan de Él, que nunca son exhortados, que escucharon y les valió. Sí,
porque sabes que somos muy pocos los elegidos. Y si tú eres ese elegido, wow, gracias a Dios, porque nosotros somos ese instrumento de Dios que hemos sido elegidos para llevar su mensaje a toda la gente. Está increíble, ¿no? Así que no te importa lo que diga la gente. Yo estoy leyendo, tú puedes igual hacer lo mismo que yo, pon un video, léelo, porque a lo mejor hay personas que van a hacer, o sea, vamos a hacer agradables o vamos a pasar un tiempo agradable leyéndolo así y hay alguien que lo puede hacer contigo y así digo, Dios nos puede elegir de 1000 maneras diferentes, así que vamos a orar a Dios para darle gracias por habernos elegido, por haber elegido a Saulo, para que cuando nosotros tengamos que ver por otras personas, también, Señor, podamos llegar a ellas y nosotros obedezcamos, ¿no? Así de, Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias por la conversión que vivió Saulo, Señor de Tarso, porque sabemos que hoy muchos libros que hemos leído fueron escritos por él, porque él era una persona estudiada, Señor, era una persona con conocimiento, era literalmente un soldado, era una persona enfocada, dice, o sea, con discernimiento, Señor, y por eso tú lo elegiste, tú no estás, tú eliges al corazón de la persona y Saulo, Señor, no era cualquier persona, él iba a llegar con los romanos, Señor, él iba a ser encarcelado, iba a ser respetado, Señor, y él iba a ser escuchado, y sé que tú aquí, Señor, eliges muchas veces a profesionales de diferentes medios, Señor, para llegar con diferentes personas en nuestro círculo y decirles cuánto tú los amas. Dios, gracias por elegirnos, Señor. Danos sabiduría, ayúdanos a ser un instrumento, danos gracia delante de la gente, ayúdanos a llegar con ellas con amor, Señor, como lo hizo Ananías, a obedecerte sin temor, Señor, a ser valiente, Señor, y a ser amoroso, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das y lo que tienes para nosotros en esta vida, en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un muy fuerte abrazo y deseo con todo mi corazón que podamos seguir leyendo la Biblia juntos. Que por favor te suscribas ahí para que cada vez que yo pueda subir algún video de lo que estoy leyendo, pues también te aparezca a ti. Pon algún comentario, por favor, si es tu deseo. Y si no, pues solamente reprodúcelo en la noche. Si no puedes dormir, ponle play, ¿no? Y déjalo ahí hasta que se reproduzca. Y si no puedes dormir, escúchalo. Que puede ser en la mañana cuando te levantes o en la noche cuando te duermas, a cualquier hora, puedes reproducirlo, ¿ok? Puedes ir en el carro, reproducirlo, puedes irlo escuchando, no sé, lo que quieras. Aquí la idea es que la estoy leyendo para ti. Vamos a estudiarla si Dios nos permite. Y pues si tienes un comentario mejor, digo, si yo me equivoco en mis comentarios y yo te digo algo que a lo mejor no tiene nada que ver, yo te pido que me disculpes, pero sé que Dios es el que enderezará el camino y que Él es el único que va a hacer que el espíritu de cada uno de nosotros entienda lo que es importante, ¿no? Esto fue lo que Él puso para mí y quiero saber qué puso para ti, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo y seguimos leyendo la Biblia más adelante, ¿ok? En lo siguiente. Que Dios te bendiga.